¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo último que Jesús oró antes de morir? No fue una frase vacía, no fue un suspiro sin sentido, fue una oración tan poderosa que aún hoy tiene el poder de romper cadenas espirituales, cambiar destinos y despertar almas dormidas. Lo que Jesús dijo en sus últimos momentos no fue solo para los que estaban allí, fue para ti, para tu dolor, para tus dudas, para tu eternidad. La mayoría de las personas recuerdan los clavos, la cruz, el sufrimiento físico, pero pocos entienden que lo más profundo ocurrió en su corazón, en su alma. Fue una conversación íntima con el Padre mientras la humanidad lo olvidaba. Y esas palabras finales, esas oraciones pronunciadas con voz entrecortada y lágrimas de sangre, guardan secretos que la religión no te enseña. Secretos que si los comprendes hoy, pueden transformar por completo tu vida espiritual. Jesús no murió en silencio, murió orando. Cada palabra fue un mensaje, un código eterno, un testamento espiritual, escrito no en piedra, sino en dolor y fe. Este no es un video más, es una exploración espiritual que puede abrirte los ojos. Y si has sentido que tu fe se enfría, si has dudado de tu valor delante de Dios, presta atención, porque la última oración de Jesús puede ser la respuesta que estabas esperando. Y antes de continuar, quiero hablarte con sinceridad. Más del 70% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si tú eres una de ellas, te invito a que te suscribas ahora mismo. Este contenido no es entretenimiento, es revelación. Y si algo en ti cree que Jesús sigue hablando hoy, no te puedes perder lo que viene. Quédate hasta el final, porque hoy vas a escuchar la última oración, y puede que esa sea la palabra que cambie tu alma para siempre. Era de noche, no una noche cualquiera, sino una que separaba al mundo de antes, del mundo redimido. Mientras la mayoría dormía, Jesús caminaba hacia el huerto de Getsemaní. No iba huyendo, no iba con rabia, iba con el peso del universo sobre los hombros. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si todo lo invisible te oprimiera el alma. Getsemaní no era solo un jardín, era un altar invisible donde el cielo contenía el aliento y el infierno afilaba sus garras. En ese lugar, el Hijo de Dios no alzó la voz. Antes del clamor, hubo silencio. Un silencio que gritaba más que 1000 palabras. El tipo de silencio que se siente cuando sabes que algo eterno está por suceder. Jesús sabía que la cruz venía, sabía del dolor, sabía del abandono. Pero ese no era el motivo de su angustia. Había algo mucho más profundo, más espiritual, que lo desarmaba por dentro. La Biblia nos muestra que incluso los discípulos no comprendieron la magnitud de ese momento. Ellos dormían. Jesús, en cambio, se alejaba unos pasos y caía de rodillas. Imagina al Rey de Reyes, postrado en tierra. Este no es un detalle menor. Aquel que calmaba tormentas ahora enfrentaba su propia tormenta interna. No había multitudes aclamando, no había milagros ni luces, solo oscuridad, tierra húmeda y la oración más íntima jamás pronunciada. Muchos creen que el verdadero sacrificio comenzó en la cruz, pero no. Comenzó allí, en Getsemaní, donde Jesús entregó su voluntad. Él dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. ¿Cuántas veces has dicho eso en medio de tu propio Getsemaní personal? ¿Cuántas veces has estado en ese lugar donde solo el silencio te acompaña y Dios parece distante? El silencio de Getsemaní no era indiferencia divina, era el eco del cielo preparando el terreno. Dios no estaba ausente, estaba presente de la manera más misteriosa. Jesús no fue al huerto para escapar, fue para rendirse. La oración que cambiaría el destino de la humanidad comenzaba sin ruido, sin testigos, sin gloria. Es aquí
donde comprendemos que los momentos más espirituales de nuestra vida no siempre vienen acompañados de aplausos, sino de lágrimas en lo secreto. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Antes de hablar, oró. Antes de declarar, se quebrantó. Este es un patrón divino. Antes de la resurrección hay humillación. Antes de la victoria hay soledad. Antes del milagro hay Getsemaní. Muchos creyentes pasan toda su vida evitando su Getsemaní personal. Temen enfrentarse a esa oración sincera que lo entrega todo. Pero Jesús no rehuyó ese momento. Él lo abrazó. Sabía que allí, en medio de la angustia, comenzaba la redención. Lo que muchos no ven es que mientras Jesús oraba, su sudor se volvió como gotas de sangre. Lucas 22:44. Un detalle que revela la intensidad espiritual del momento. Su alma estaba siendo triturada por el peso de nuestro pecado. El huerto fue el primer altar del sacrificio, y allí, en ese silencio cargado de eternidad, comenzó la oración que aún hoy resuena en los corazones que se rinden ante Dios. El silencio de Getsemaní es una invitación. Estás dispuesto a orar incluso cuando nadie te escucha. Y así, Jesús permanece en silencio, pero no un silencio de derrota, sino de decisión. No era miedo, era obediencia. No era debilidad, era entrega. Cada segundo en ese jardín fue una decisión a favor de tu alma y la mía. Allí no hubo discursos, ni sermones, ni milagros, solo una oración que nacería de la profundidad del dolor. Y es en ese silencio donde el Espíritu comienza a hablar más fuerte que nunca. Getsemaní fue la antesala del Calvario, pero también fue el campo de batalla donde Jesús venció antes de ser clavado. Ahora que conocemos ese silencio, estamos listos para entender lo que dijo cuando por fin abrió la boca y pronunció su oración más sagrada. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Estas palabras han causado desconcierto, incomodidad e incluso controversia durante siglos. Algunos las leen como debilidad, otros como una vacilación. Pero la verdad es mucho más profunda. Lo que Jesús pronunció aquella noche no fue una duda, sino la oración más sincera y humana jamás registrada en las Escrituras. Porque el verdadero poder espiritual no está en parecer invencible, sino en reconocer el dolor sin dejar de obedecer. Jesús no dijo esas palabras para escapar, sino para mostrar que incluso el Hijo de Dios enfrentó el peso de la cruz con lágrimas. Y aún así, no retrocedió. ¿No es eso lo más grande de todo? Este versículo nos revela a un Jesús totalmente humano, no al Jesús de los cuadros con halo dorado y mirada distante. Aquí vemos al Jesús que suda sangre, que tiembla por dentro, que conoce el precio y lo expresa. Padre, si es posible, no fue una petición egoísta, sino una confesión real de alguien que estaba dispuesto a sufrir, pero que no ignoraba el sufrimiento. Y en esa sinceridad nos enseñó que orar no es fingir fortaleza, sino derramar el alma. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado orar solo cuando nos sentimos bien? Jesús, en cambio, oró en su noche más oscura, y en ese momento nos dejó un modelo eterno. Está bien pedir, pero es sagrado obedecer, porque la frase no termina allí. No se queda en el si es posible. Jesús añade, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está la joya escondida. La oración que transforma el universo no es la que busca evitar el dolor, sino la que acepta el plan de Dios con humildad radical. Esta frase lo cambia todo. No es duda, es rendición. No es miedo, es fe perfecta. Jesús no negocia con el Padre, se somete. ¿Te das cuenta del poder que hay aquí? No se trata solo de aceptar el sufrimiento, sino de confiar que detrás de él hay gloria, que lo que el alma teme, el cielo ya transformó en propósito. Este momento nos confronta.
porque todos tenemos nuestras copas, todos llegamos a Getsemaní con una oración en los labios, y muchas veces pedimos que el dolor pase, que la situación cambie, que el problema desaparezca, pero pocos llegan al nivel de Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la oración que cambia el destino del alma, no porque el problema desaparece, sino porque la fe se fortalece. Jesús nos enseña que la fe verdadera no siempre recibe lo que pide, pero siempre se alinea con el cielo, y en esa alineación hay victoria. Así, esa simple frase, tan breve y tan profunda, se convierte en la esencia de la vida espiritual. Jesús no necesitó discursos largos para entregar su alma. Solo bastaron unas pocas palabras, pronunciadas con todo el corazón, y en ellas no solo se entregó Él, sino que abrió un camino para ti y para mí. La oración que comienza con Padre, si es posible, termina con pero hágase tu voluntad. Y en esa transición silenciosa, el Hijo se convierte en Cordero, y la cruz deja de ser castigo para transformarse en redención. Muchos creen que el mayor dolor de Jesús fue físico, la corona de espinas, los clavos, la cruz. Pero hay algo que pocos entienden. El verdadero sufrimiento comenzó mucho antes de que lo tocaran. Comenzó con una copa espiritual, invisible, pesada. En Getsemaní, Jesús habló de ella. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. ¿Qué había dentro de esa copa? No era vino, no era agua. Era el contenido simbólico de todo el pecado del mundo. Mentiras, traiciones, violencia, lujuria, orgullo, odio, lo tuyo, lo mío, lo de todos. Él estaba a punto de beber la ira que nosotros merecíamos, y lo sabía. Por eso su alma se angustiaba hasta la muerte. Esa copa no era solo un símbolo, era una realidad espiritual que aplastaba su interior. Nadie en la tierra ha experimentado jamás lo que él sintió. El Cordero puro, enfrentando el hedor del pecado humano. La santidad absoluta, a punto de ser cubierta con la maldad del mundo. Esa es la copa amarga. Y Jesús la sostuvo por amor. No fue obligado. Él mismo la tomó. ¿Por qué? Porque nadie más podía, nadie más era digno, nadie más era lo suficientemente limpio para cargar con lo más sucio, y lo hizo sin titubear. Aunque oró con angustia, jamás retrocedió. ¿Qué clase de amor hace eso? Un amor que no se mide en palabras, sino en sacrificio. En el Antiguo Testamento, la copa representa juicio divino. Salmo 75:8 dice, porque en la mano del Señor hay una copa llena de vino espumoso, mezclado con especias. La derrama, y hasta el sedimento la beberán todos los impíos de la tierra. ¿Te das cuenta? Esa copa no era para Jesús, era para nosotros. Pero Él decidió beberla en nuestro lugar. No la sorbió, por partes. No dejó ni una gota. La bebió hasta el fondo, y al hacerlo absorbió el juicio de generaciones enteras. Esa fue la verdadera batalla espiritual. No fue contra los soldados, fue contra el veneno del pecado. Y la copa fue el arma que él aceptó sin defenderse. Esa decisión cambió la historia y cambió tu destino. Porque cada vez que Jesús se acercaba más a esa copa, el cielo se inclinaba hacia la tierra, lo invisible se estremecía, el velo entre Dios y el hombre comenzaba a rasgarse. Todo por una oración, todo por una entrega silenciosa. Jesús no pidió alivio, pidió que se cumpliera el propósito. ¿Tú puedes orar así? ¿Puedes sostener tu copa y decir, hágase tu voluntad? La mayoría de nosotros quiere derramarla, romperla, esconderla, pero Jesús la bebió y lo hizo en silencio. Esa es la oración que transforma, no la que evita el dolor, sino la que lo abraza con fe. Y así, mientras el mundo dormía y los discípulos no entendían, Jesús sostenía la copa amarga con manos temblorosas pero firmes. No era un mártir, era un salvador. No era víctima,
era cordero, y en cada gota de esa copa estaba escrita tu libertad, tu perdón, tu salvación. Él no solo la aceptó, la consagró, y por eso, cada vez que oras en tu momento más oscuro, hay una voz que resuena desde Getsemaní: yo ya bebí por ti, ahora tú solo confía. En los momentos más críticos de nuestra vida, lo que más duele no siempre es el problema, sino el silencio de Dios. Jesús también lo experimentó. Aquel que siempre decía, el Padre y yo somos uno, Juan 10:30, ahora se enfrenta al silencio más desgarrador del universo. En la cruz, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esta no es una frase casual, es un grito del alma, es el eco de Getsemaní resonando en el Gólgota. Es el momento donde el cielo parece cerrar sus puertas y el Padre guarda silencio, mientras el Hijo muere. Muchos han intentado explicar este grito. Algunos dicen que fue una expresión de debilidad. Otros, que fue un acto teatral para cumplir una profecía. Pero cuando lo entiendes desde el Espíritu, te das cuenta. Fue el momento donde Jesús cargó no solo con el pecado, sino con la consecuencia más dolorosa del pecado, la separación de Dios. Ese silencio no fue desinterés divino, fue justicia siendo aplicada. Por primera y única vez, el Hijo sintió lo que nosotros sentimos cuando estamos lejos del Padre: vacío, abandono, oscuridad interior, y lo sintió, para que tú nunca más tuvieras que sentirlo. Jesús no fue abandonado porque Dios lo rechazó. Fue abandonado porque ocupó tu lugar. Él tomó el lugar del pecador, para que el pecador pudiera tomar el lugar de hijo. El silencio de Dios no fue una señal de desprecio, sino de cumplimiento. Las Escrituras tenían que cumplirse, el juicio tenía que pasar, la copa tenía que vaciarse, y en ese momento, mientras el Padre guardaba silencio, el Hijo intercedía por ti. ¿Puedes imaginar el dolor espiritual de ese instante? El que siempre había oído la voz del Padre, ahora solo escucha su propio eco. No hay respuesta, no hay consuelo, solo fe, en medio de la ausencia. Y sin embargo, Jesús no maldice, no se queja, no abandona su misión. Aún en el abandono sigue orando, sigue creyendo. Aún colgado de un madero, con el cielo cerrado, confía, porque sabía que aunque Dios calla, no deja de actuar. Hay silencios que no son rechazo, sino estrategia celestial. Jesús nos enseñó que la fe más pura no es la que se basa en lo que siente, sino en lo que sabe. Y él sabía que el silencio no era el final, era parte del proceso. A veces Dios calla, porque está preparando la mayor resurrección. Así que la próxima vez que ores y no escuches respuesta, recuerda la cruz, recuerda el grito, recuerda el silencio, porque Jesús lo atravesó primero. Él caminó por ese valle para abrirte un camino. Y aunque el cielo parezca en silencio, el corazón de Dios nunca deja de latir por ti. El abandono que Él vivió fue temporal, para darte en comunión eterna. Y ahora, gracias a esa oración pronunciada desde la cruz, tú puedes tener acceso al Padre, sin temor, sin separación, sin condena. La Biblia dice que en Getsemaní, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Esta imagen que muchos pasan por alto es uno de los momentos más impactantes de toda la Escritura. No es una metáfora, es una condición real conocida como hematidrosis, que ocurre cuando el cuerpo está bajo un nivel extremo de angustia. Pero en el caso de Jesús, no era solo estrés humano, era una carga espiritual. Era el peso de toda la humanidad presionando su alma hasta el punto de que sus poros no derramaban sudor, sino sangre. ¿Puedes imaginar eso? No es solo dolor físico, es una comunicación silenciosa entre el cuerpo y el espíritu. Cada gota roja que tocaba la tierra era un mensaje: estoy entregando todo. Jesús
No estaba llorando por miedo, estaba llorando por amor. Nadie le pedía que siguiera, nadie lo obligaba, pero aún así seguía orando. En ese momento, cada célula de su cuerpo hablaba un idioma que el cielo entendía perfectamente, el idioma del sacrificio voluntario. Esa sangre en el huerto fue el primer derramamiento antes de la cruz, como si la redención ya hubiese comenzado antes de que los soldados lo tocaran. El detalle de las lágrimas de sangre nos revela que el sufrimiento de Jesús fue integral, cuerpo, alma y espíritu. No fue selectivo, no fue parcial, fue un total. Mientras los discípulos dormían, el Salvador se deshacía desde adentro. Su oración no fue tranquila, fue intensa, fue dolorosa, fue viva. Y esa intensidad nos habla hoy. Porque muchas veces tratamos la oración como un acto superficial, automático, sin profundidad. Pero Jesús nos muestra que orar también es sufrir con propósito, es llorar con dirección, es sangrar en lo secreto para sanar en lo eterno. Cuando comprendes eso, tu percepción de Getsemaní cambia para siempre. Ya no ves a Jesús como una víctima resignada, sino como un guerrero espiritual, peleando la batalla más importante de rodillas. Esa sangre en la tierra no fue desperdicio, fue semilla, fue pacto, fue principio de redención. Cada gota anunciaba lo que estaba por venir, y aún en medio del dolor, Jesús no pidió salir, no pidió escapar, solo pidió que se hiciera la voluntad del Padre, y esa es la oración más fuerte que alguien puede hacer, porque cuando el alma sangra y aún así se rinde, el cielo responde con resurrección. Hoy, muchos cargan dolores que no pueden explicar, lágrimas que nadie ve, angustias que ahogan por dentro. Pero si Jesús sangró orando, es porque allí, en la oración, se esconde un lenguaje que Dios entiende sin necesidad de palabras. Tus lágrimas también hablan, tus silencios también claman, y si alguna vez has orado con el alma rota, debes saber, no estás solo. Hubo uno que lloró sangre, para que tú, al llorar, nunca estuvieras sin esperanza. Mientras los clavos atravesaban sus manos y sus pies, mientras los soldados se burlaban y la multitud gritaba, Jesús no respondió con rabia, no gritó venganza, no maldijo. Su primera oración en la cruz fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes imaginar la fuerza espiritual que se necesita para orar eso en medio del dolor? Esta no fue una frase para impresionar. Fue una oración real, profunda, cargada de poder. Y revela algo fundamental. Incluso en su momento más cruel, el corazón de Jesús seguía intercediendo por otros. Aquí vemos a un Jesús que no ora por él mismo, no pide alivio, no pide justicia, pide perdón para los que lo están matando. Esto no es humano, es divino. Y esa es la diferencia de la fe cristiana. No se trata solo de resistir el dolor, sino de transformarlo en misericordia. Jesús convierte la cruz en un altar de gracia y lo hace con palabras. Palabras que no solo salvan, sino que desarman el infierno. Porque el enemigo no sabe qué hacer cuando el amor responde al odio. Cuando la oración cubre la herida, cuando el perdón se pronuncia antes de la condena. Padre, perdónalos, no es una frase débil, es una bomba espiritual. Es la oración que parte el velo del juicio y siembra redención en medio del crimen. Es como si Jesús dijera, no los destruyas, transfórmalos. Y eso cambia todo. Porque si el perdón fue lo primero que salió de su boca en la cruz, entonces el perdón debe ser también lo primero que sale de nuestra boca en medio de cualquier traición, herida o injusticia. Jesús nos enseñó a perdonar no desde la comodidad, sino desde la cruz, no después del dolor, sino en medio de él. Y esta oración tiene un efecto eterno,
porque no solo impactó a los soldados que estaban allí, impacta tu alma hoy. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces has herido a otros o a ti mismo? Y sin embargo, la primera palabra de Jesús sobre ti no es condena, es perdón. Él no espera que te limpies para acercarte. Él ora por ti mientras aún estás roto. Esa es la esencia del Evangelio. Un Salvador que pide gracia para los culpables, que intercede por ti antes de que tú siquiera sepas que lo necesitas. Esa oración no fue olvidada en el pasado. Todavía resuena en lo invisible. Cada vez que caes, esa voz dice, Padre, perdónalo. Cada vez que te alejas, esa intercesión sigue activa, porque el sacrificio de Jesús no terminó con un acto, continúa con una oración que lo dio todo, sin pedir nada a cambio. Y si hoy puedes levantar los ojos y clamar a Dios, es porque alguien oró primero, colgado de una cruz, con clavos en sus manos, pero misericordia en su alma. Cuando Jesús exhaló sus últimas fuerzas, no gritó de derrota, no murmuró desesperación, pronunció una frase que resuena como un trueno en el mundo espiritual. Consumado es. Juan 19:30. 3 palabras que parecen simples, pero que contienen el clímax de toda la historia de la redención. En griego, tetelestai, no significa terminé, como quien se rinde, sino todo está cumplido, como quien ha vencido. Esa frase no fue un suspiro de derrota, sino un grito de victoria. Fue el sello final de una obra eterna que cambiaría para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Pero ¿qué estaba consumado exactamente? No era solo su vida, era la misión, la profecía, el precio. Desde Génesis hasta ese instante, Dios había trazado un plan de redención. Y en ese momento, cada promesa, cada sombra del Antiguo Testamento, cada profecía mesiánica se cumplía en un solo instante. Jesús no dejó nada incompleto. No hubo error, no hubo retraso. Todo fue llevado hasta el final con precisión divina. Consumado es la firma de Dios sobre la historia. Es como si dijera, ya no deben pagar más, el sacrificio fue hecho. Muchos viven con la sensación de que necesitan hacer más para agradar a Dios, que su salvación depende de obras, de esfuerzo, de perfección. Pero Jesús dijo, consumado es. Y eso significa que el puente ya fue construido, que el pecado ya fue perdonado, que la deuda fue saldada. Esta frase nos libera, nos recuerda que no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él ya hizo. No estás llamado a morir por tus errores, porque alguien ya murió en tu lugar. No estás condenado a pagar con culpa, porque alguien ya pagó con sangre. Además, es importante entender que Jesús dijo esto antes de morir, lo cual es impactante, porque no esperó a ver si el mundo lo aceptaba. No esperó a que el velo se rasgara. No necesitó ver frutos. Él declaró la victoria en fe, en obediencia, en plena oscuridad. Y esa es una lección para nosotros. Hay momentos en los que debes decir, consumado es, sin ver todavía el resultado. Confiar que si obedeciste a Dios, entonces todo ya está hecho, aunque tus ojos no lo vean. Porque la fe no espera la evidencia, la proclama antes de que llegue. Así, consumado es, se convierte no solo en una frase bíblica, sino en una declaración para tu vida. Cuando sientas que no eres suficiente, recuerda esa voz. Cuando el enemigo te acuse, recuérdale esa frase. Cuando sientas que todo está perdido, grita lo que Jesús gritó, consumado es. Porque en esas palabras hay descanso, hay certeza, hay eternidad. Jesús no murió vencido, murió victorioso, y con esas palabras finales abrió la puerta para que tú también puedas vivir con libertad, sabiendo que todo, absolutamente todo, ya fue pagado. Cuando Jesús entregó su espíritu y declaró, consumado es, algo sobrenatural ocurrió al mismo tiempo.
algo que no fue casual, ni simbólico, ni discreto. El Evangelio de Mateo registra: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Este velo no era una simple cortina, era un muro espiritual que separaba a la humanidad de la presencia directa de Dios. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía pasar por ese velo y entrar al lugar santísimo. Ese velo representaba distancia, exclusión, condena, pero en el instante en que Jesús muere, ese obstáculo cae, y no fue un rasgo accidental. El texto dice claramente de arriba a abajo, como si una mano invisible desde el cielo hubiese rasgado el límite. El Padre mismo, en respuesta a la oración y al sacrificio del Hijo, abrió el acceso eterno. Esta acción es una respuesta divina. Es la firma celestial sobre el consumado es. Es como si el cielo dijera: sí, acepto el sacrificio. Sí, el precio fue suficiente. A partir de ese momento ya no hay intermediarios necesarios. Ya no hace falta sangre de animales, ni rituales complejos. El camino quedó abierto. La oración de Jesús fue tan poderosa que rompió la barrera más antigua entre Dios y el hombre. Muchos no entienden lo que esto significa. Viven como si el velo aún estuviera allí, como si todavía necesitaran merecer el derecho a orar, a entrar, a hablar con Dios. Pero Jesús lo cambió todo. Su muerte no fue solo un acto de amor, fue una llave. Abrió lo que estaba cerrado por siglos, y esa es una de las revelaciones más impactantes de su última oración, que no fue solo una súplica, fue una puerta. Cuando el velo se rasgó, no fue solo el fin de una era, fue el inicio de una nueva relación entre el cielo y la tierra. Ese velo roto representa tu acceso hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, ya no estás fuera, no necesitas títulos religiosos ni ritos humanos. Puedes entrar con confianza al lugar santísimo, porque la oración de Jesús te precede. Él no solo murió por ti, Él oró por ti. Y esa oración no fue olvidada, se transformó en un terremoto espiritual que abrió el templo de Dios a los que antes eran considerados indignos. La cruz no solo cambió tu condena, cambió tu acceso. Así que cada vez que sientas que Dios está lejos, recuerda el velo. Recuerda que ya no hay separación, que no estás hablando con un Dios lejano, sino con un Padre que te espera con el velo rasgado y los brazos abiertos. Porque la última oración de Jesús no fue un suspiro perdido, fue una declaración que partió la historia en dos, rompió el velo del templo y selló con sangre tu derecho eterno a entrar confiadamente en la presencia del Altísimo. Tal vez nunca te lo preguntaste, pero ¿Jesús oró alguna vez por ti? No en sentido general, no como parte de la humanidad, sino por ti específicamente. Tu nombre, tu historia, tu fe. Y la respuesta, sorprendentemente, es sí. En Juan 17, conocida como la oración sacerdotal, Jesús hace una de las oraciones más largas y personales de toda la Biblia. Allí no solo ora por sus discípulos presentes, sino también dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Esa frase te incluye a ti. Jesús oró por los que vendrían, por los que escucharían el mensaje siglos después, por los que se aferrarían a la fe en medio de un mundo quebrado. ¿Te das cuenta del poder de esto? Antes de la cruz, antes del juicio, antes del clamor final, Jesús te tenía en mente. Mientras sus amigos lo traicionaban y la oscuridad se acercaba, Él pensaba en ti.
no como una estadística, no como un número, como un alma única. Esta no es una imagen poética, es una verdad eterna. Jesús oró por tu fe, oró por tu unidad, oró por tu protección. Esa oración aún está viva, porque cuando el Hijo ora, sus palabras no se pierden en el viento, atraviesan el tiempo y el espacio y llegan hasta donde estás. En esa oración, Jesús le pide al Padre que todos los creyentes sean uno, como Él y el Padre son uno. ¿Qué significa esto? Que no te llamó a ser religioso ni simplemente bueno. Te llamó a una relación íntima, a una conexión espiritual viva, real, eterna. Su oración es una invitación a vivir como parte de su familia, con acceso directo al corazón de Dios. Él sabía que en el futuro vendrían tiempos difíciles, persecuciones, confusión, tibieza espiritual. Y por eso oró con anticipación. Intercedió por los que nunca vería en carne, pero sí en gloria. ¿Y tú? Estás entre ellos. Esto debería cambiar tu forma de orar. Porque si Jesús ya oró por ti, no estás empezando de cero. Estás caminando sobre una intercesión eterna. Hay palabras de Jesús que te cubren, te rodean, te sostienen. No estás luchando solo, no estás creyendo solo. Antes de que tú clamaras, Él ya había hablado tu nombre delante del Padre. Y esa es la diferencia entre religión y fe viva. Saber que no estás buscando a Dios solo, estás respondiendo a una oración que comenzó hace más de 2000 años. Así que la próxima vez que sientas que tu fe flaquea, que tus oraciones no son suficientes, que Dios está lejos, recuerda esto: Jesús ya oró por ti, y esa oración no caduca, no se evapora, sigue activa, sigue eficaz, sigue viva. Él te vio desde Getsemaní, te amó desde la cruz, te mencionó en Juan 17, y hoy sigue intercediendo por ti desde el cielo. En los últimos segundos de vida, cuando el cuerpo está por colapsar y el alma está por partir, lo que se dice revela lo que hay en el corazón. Jesús, después de horas de agonía, después de haber sido traicionado, golpeado, colgado y abandonado, no se queja, no lanza reproches, no busca justicia humana. En cambio, sus últimas palabras son una entrega absoluta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Estas no son solo palabras bonitas, son un susurro de fe total, una declaración final que resume toda su vida: obediencia, rendición y confianza perfecta. Padre, así comienza. Y eso ya lo dice todo. Después del grito de abandono, después del silencio del cielo, Jesús sigue llamando a Dios Padre, no juez, no rey. Padre. Esto significa que incluso en el dolor más extremo, su identidad no cambia, su relación no se rompe. Nos enseña que el sufrimiento no define quiénes somos en Dios, que aún en la oscuridad podemos seguir confiando como hijos, porque ser hijo no depende de lo que sentimos, sino de quién nos llamó. Jesús nos muestra que la fe verdadera persiste incluso cuando el cielo parece callar. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase no es una rendición pasiva, es un acto voluntario. Jesús no fue vencido por la muerte, Él la abrazó por amor. Nadie le quitó la vida, Él la entregó y lo hizo en manos seguras, en manos del Padre. ¿Te das cuenta? En el momento de mayor debilidad humana, Jesús elige confiar en el carácter de Dios. Esto no es religión. Esto es relación. Él no encomienda su alma al universo, ni al destino, ni a un futuro incierto. Se la entrega a aquel que lo había sostenido desde el principio, y eso lo cambia todo. Esta última palabra es, en realidad, una oración, la más íntima, la más personal, una que no busca nada, que no pide nada, que solo entrega todo. Y esa es la cima de la vida espiritual, cuando no solo oramos por milagros ni por respuestas, sino cuando le damos a Dios lo que somos, incluso cuando no nos queda nada. Jesús no murió lleno de rabia,
murió lleno de confianza, y esa confianza fue su mayor victoria, porque con esa entrega selló el acceso eterno al Padre para ti y para mí. Ahora, ¿lo entiendes? La última oración de Jesús no fue un grito de desesperación, fue un susurro de fe. Una entrega sin condiciones, una confianza que atraviesa el dolor y se lanza a los brazos del Padre. Y esa oración aún tiene eco, porque cada vez que un creyente se rinde, perdona, confía o se lanza al cielo con fe, está repitiendo en silencio lo que Jesús dijo con su último aliento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de escuchar la última oración de Jesús, no puedes seguir viviendo igual, porque ahora sabes que sus palabras no fueron simples frases, fueron llaves, fueron códigos eternos que abren tu acceso al cielo. Él no solo murió por ti, Él oró por ti, y esa oración sigue viva, esperando una respuesta, la tuya. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy especial. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Deja tu respuesta en los comentarios y veamos juntos cuán lejos puede llegar la palabra. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sigue buscando a Dios. Así que no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos verdades espirituales que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.